Buenas noches. En esta ocasión nos encontramos con el pastor y licenciado en teología Marco Tulio Salazar Mesa y su servidor Juan Carlos Di César Winter Delgado. Buenas noches, pastor. Mucho gusto. Mucho gusto. En esta ocasión yo le plantearé una sola pregunta, una pregunta demasiado abierta. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los conflictos generados por el incumplimiento de deberes? Pérdida o los fracasos. De hecho, pues hablar de pérdida, hablamos dentro de los diferentes contextos de la vida social, de la vida personal, de la vida social, de la vida laboral, la vida estudiantil y la vida espiritual también, ¿verdad? Y la pérdida de oportunidades, por ejemplo, cuando pues, no hay podemos decir, una responsabilidad, ¿verdad? En el cumplimiento de los deberes, lo que va a pasar es que se pierden muchas oportunidades. Buenas noches, profe Guille. La conclusión es la siguiente. Nosotros perdemos mucho al ser irresponsables con los deberes que se nos han impuesto o los deberes que nos han recomendado. Nosotros perdemos oportunidades de empleo, perdemos una buena reputación, ya no la tenemos. Es decir, que nosotros perdemos tanto por un simple hecho de no cumplir con todos los deberes que se nos han recomendado. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, profesor Guillermo García. En esta mañana nos encontramos con el licenciado Juan José Jolomná, director de la Escuela Oficial Urbana Mixta, Cantón Las Casas. ¿Sería tan amable de compartirnos su opinión respecto al conflicto que se genera por el incumplimiento de deberes? El conflicto en sí es la misma ley, dice de que cuando un servidor público incumple, pues lo primero es una llamada de atención verbal. Luego pues ya viene, si él vuelve a cometer la misma falta, pues ya viene ya una llamada de atención ya por escrito. Pero hay casos que ameritan que pasan a un proceso administrativo. Y ese proceso administrativo ya estamos hablando ya cuestiones judiciales, ya vía tribunal, ¿verdad? Que ya un tribunal debe conocer el caso, ya el juez que ya debe tomar la decisión. Bueno, a mi parecer considero que si una persona comete una falta, lo primero que se debería de hacer es dialogar con esa persona para conocer el motivo por el cual lo llevó a cometer dicha falta. Si un servidor público incumple, lo primero que se hace es una llamada de atención verbal. Luego, si la falta volviera a suceder, ya sería una llamada de atención por escrito. Pero si esa falta vuelve a ser frecuente, ya se pasa a instancias de asesoría jurídica de la Dirección Departamental de Educación. Buen día, profesor. El día de hoy me hago presente entrevistando al particular que labora en el sector privado, que a continuación me responderá la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias que generan el incumplimiento de deberes en el sector privado? Muy buenos días, pues como trabajador del sector privado dependo de un jefe, un patrón, mismo que deposita la confianza en sus trabajadores, pues esta confianza es en la delegación de ciertas funciones. Al momento de que nosotros incumplimos alguna de estas funciones, podemos traer las consecuencias o los efectos que bien pueden ser la pérdida monetaria para la empresa, alguna sanción en contra de la empresa o el despido hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, como trabajadores y que nosotros tenemos la confianza del patrón depositada en nosotros, tenemos que hacer al 100 nuestro trabajo y cumplir con eficacia nuestra labor. Muy bien, muchas gracias por su colaboración. Lo dicho por el particular es de que como estudiantes y futuros profesionales debemos saber las consecuencias que trae al incumplir en nuestro trabajo, puesto que al incumplir trae consecuencias como pérdidas monetarias, una sanción o el despido del trabajador. Muchas gracias. La Escuela Urbana de Santa Cruz, con el director y licenciado Carlos López. Licenciado, ¿cuáles son los conflictos generados por el incumplimiento de deberes? Buenos días y bienvenida. Yo diría que al final no son conflictos porque aquí somos un grupo de empleados públicos
Y los maestros se molestan por la aplicación. Cuando ellos son irresponsables, hay una aplicación del reglamento de la ley de servicio civil. Entonces, sencillamente ahí está el normativo por los cuales se les sanciona. Y son llamada a atención verbal, llamada a atención por escrito, se mencionan actas y luego se da un proceso hacia el orden jerárquico superior. Muchas gracias. Como bien lo dijo el licenciado, los conflictos son las molestias de los maestros cuando se les aplica la ley de servicio civil. En resumen, es una llamada de atención, ya sea verbal o escrito, o una suscripción de un acta. Con el profesional, el doctor Bueno. Buen día, doctor. Él nos responderá muy amablemente a la interrogante siguiente. Bueno, el incumplimiento de deberes genera muchos conflictos. Primeramente, en el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos, creamos un ambiente de malestar con los compañeros de trabajo, que quizás sea una de las principales cosas, porque cuando uno realiza un mal trabajo, cuando uno es irresponsable en sus deberes, en sus quehaceres, en las cosas asignadas, las demás personas se molestan, al mismo tiempo que para la institución o para el lugar donde nosotros trabajamos quedamos mal y generamos el conflicto también de que las metas, los objetivos que se plantean en determinada empresa o institución no se cumplan a cabalidad. Muchas gracias. Entonces podemos decir que el incumplimiento de deberes nos trae muchas consecuencias, en su mayoría malas, como por ejemplo pérdidas de trabajo, pérdidas de oportunidades e incluso llegar hasta prisión. Ante esto debemos de comprender que al momento en que nos comprometemos para algo, debemos de cumplirlo y terminarlo. La única forma de corregir esto es fortalecer nuestros principios éticos y también autodisciplinarnos a nosotros mismos. Buenas tardes, profesor Guillermo. Acá tengo el gusto de poder entrevistar al licenciado Manuel Cruz, a quien le pedimos una breve explicación sobre los conflictos generados por el cumplimiento de los deberes en el ámbito de trabajo que usted se desarrolla. Tomando en consideración que estos conflictos se vienen suscitando, surgen más que todo cuando se da dentro de los que son los superiores con los subordinados y a la vez se dan las famosas burocracias dentro de cierto sector político que se relaciona directamente dentro de estructuras laborales del Estado. En este caso, pues podemos abordar diferentes tipos de sanciones, ¿verdad? Desde el punto de vista ilícito hasta el punto de vista ilícito que se encuentra regulado en nuestro Código Penal, hasta el punto de vista administrativo también, que conlleva sanciones, tomando en consideración que ello lleva un orden o una secuencia para poder proceder de forma legal. Es importante aducir, ¿verdad?, que en nuestra actualidad se ha dado una serie de conflictos abordados más que todo por dicho incumplimiento, en el cual pues, las personas que trabajan tienen un empleo con el Estado. En una institución pública pues prácticamente a veces tienen una irresponsabilidad moral, social y laboral como para poder desempeñar de la mejor forma, puesto que no cumplen con los patrones que realmente demandan las normas administrativas como para poder ejercer de la mejor forma. Ya dada la breve explicación por el licenciado, llegamos a la conclusión que los conflictos por el incumplimiento de deberes son generados por la falta de responsabilidad de las organizaciones políticas o administrativas, ya que actúan negativamente a sus deberes, como son con las irresponsabilidades, la impuntualidad, la falta de respeto, que son principios y son valores que hacen a que generen un mal empleo. Gracias.